Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con una clase más de física y en este caso vamos a revisar un nuevo tema que está contextualizado dentro de la fórmula que veníamos viendo con los ejercicios de presión. Ustedes saben muy bien que presión se utilizó la unidad de Newton. Entonces vamos a hacer una revisión de lo que es el significado de quién era Newton. Bueno, para serles sincero, ustedes están notando que en esta filmación están viendo un material bibliográfico. Y para mí era muy acorde a poder filmarlo primero para ahorrarme los espacios-tiempo para que se pueda producir este video y hablar un poco quién era Isaac Newton. Acá dice que Isaac Newton nació en 1642 y falleció en 1727. Fue un brillante físico y matemático inglés, considerado como uno de los mayores talentos científicos de su época. Su gran aporte fueron los principios o leyes de la dinámica, que la dinámica es la parte de la física que estudia las relaciones entre el movimiento de los cuerpos y las causas que los producen. Estas leyes fueron enunciadas inicialmente por Galileo Galilei, que era un italiano, pero sistematizadas por Newton, por lo que se les conoce como las famosas leyes de Newton. Entonces, Newton enunció tres leyes. La primera ley es la famosa ley de la inercia, o principio de la inercia, que dice lo siguiente, presten atención a lo que dice: todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Entonces, la inercia es la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de movimiento o de reposo. La inercia es un objeto que está quieto, una maceta, una silla, una maceta colgante o una maceta sobre el piso, un lavarropa, cualquier objeto se encuentra en reposo. Y si está en movimiento, el mejor ejemplo que yo le podría dar, pero después yo le pediría de ese desafío, quizás ustedes entraron a un negocio de juego electrónico y hay una mesa donde se juega con el tejo, ¿no es cierto? Una mesa. Y se habrán dado cuenta que sobre esa mesa hay muchísimas perforaciones donde sobre ellas sale aire y el tejo ese queda como flotando. Si ustedes al tejo lo dejan quieto ahí, se van a dar cuenta que eso se desplaza de manera continua. Entonces, el tejo está en inercia, pero se está desplazando. Entonces lo hace con movimiento de manera recta, de manera rectilínea y uniforme. Lo que yo quiero profundizar es la segunda ley de Newton. Observen la fórmula, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces el ejemplo más clásico era este objeto, la misma persona jalonando dos cajas de diferentes tamaños. Sabemos que donde aplicar mayor fuerza va a ser en la caja más grande y la caja más chica menor fuerza. Pero de las dos cajas, ¿quién va a acelerar más? Va a acelerar más, o sea, se va a desplazar más rápido la caja de menor tamaño debido a su peso, que es muy diferente a la de mayor tamaño. Entonces, esos son criterios para analizar y los vamos a tener en cuenta para a posterior. Y por otro lado, no nos olvidemos que el enunciado dice que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Cuando digo proporcional, significa que es una multiplicación. Recuerden que la palabra proporcionalidad tiene que ver con una multiplicación y la masa se mantiene constante. Claro, la fuerza aplicada y la masa son constantes. La fuerza es lo que aplica la persona. La masa es si puedo agarrar cualquiera de las dos cajas, la pequeña o la grande. Lo que hay que calcular es la aceleración. Entonces se van a dar cuenta que si despejamos la aceleración va a quedar fuerza sobre masa, porque esto está multiplicando, ¿sí? Pasa al otro miembro dividiendo. Y se van a dar cuenta que a medida que aumente el denominador, el resultado de la división va a ser cada vez más pequeño. Entonces el denominador en este caso es la masa. Si va aumentando el tamaño de la caja, entonces es obvio que el resultado, por sentido lógico, la aceleración va a ser menor. Bueno, la tercera ley de Newton dice, el enunciado dice, si un cuerpo ejerce una fuerza llamada acción sobre otro, este responde con otra fuerza de la misma intensidad llamada reacción, pero de sentido contrario sobre el primero. Entonces acá tenemos que la masa 1 por aceleración 1, porque dijimos que fuerza es igual a masa por aceleración.
es igual a, y ven un signo negativo, que a masa 2 por aceleración 2. Es decir, que acá yo tendré que poner fuerza 1 igual a menos fuerza 2, y recién viene el reemplazo de esto. El signo negativo hace referencia a la reacción de sentido contrario opuesto en la misma magnitud. El ejemplo más clásico que está mostrando este material bibliográfico es la imagen de una persona en patín, ¿sí?, donde ejerce una fuerza contra la pared, pero la pared reacciona a la fuerza de empuje que hace. Entonces, ¿cómo se demuestra de que la pared reacciona? Gracias a los patines, a la rueda de los patines, donde la dirección lo hace en sentido totalmente opuesto. Bueno, en términos generales, eso es una revisión de lo que era prácticamente algo muy sutil a analizar. Pero vamos a ver en profundidad la segunda ley de Newton, que es lo que más me interesa revocar. Y recuerden que todo lo que está en este video lo tienen que copiar, y a manera de investigación también tienen que analizar muchas cosas. La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿La aceleración de dónde proviene, chicos? Lo vimos en cinemática. En cinemática vimos dos: la velocidad y la aceleración, ¿sí? La velocidad dice que es la fórmula distancia sobre tiempo. La distancia se mide en unidad de longitud, que puede ser el metro, centímetro, milímetro, y el tiempo en horas o en segundo o minutos, como ustedes quieran. Pero acá yo puse un ejemplo muy clásico. Si yo utilizo el sistema de la distancia de 50 metros y el tiempo de 2 segundos, 50 dividido 2, el resultado me da 25 metros por segundo. En la fórmula de aceleración, recuerden que la unidad dice que es velocidad sobre tiempo, pero la unidad de medida es la unidad de velocidad, y el tiempo es prácticamente el tiempo al cuadrado. Pero en términos generales, si ustedes se fijan acá al final, es la unidad de longitud sobre el tiempo al cuadrado. La unidad de velocidad, porque estamos reemplazando un valor de velocidad. Entonces voy a dar un ejemplo. Si la velocidad es de 25 metros por segundo y el tiempo es de 5 segundos, entonces 25 dividido 5, el resultado da 5, obviamente. Pero metro por segundo dividido segundo, lo vamos a expresar como una división de fracciones. ¿Y cómo se divide fracciones? Saben que se multiplica cruzado. Ponemos un número imaginario 1, metro por 1 metro, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Entonces descubrimos que la aceleración siempre es la unidad de longitud sobre la unidad de tiempo al cuadrado. En cambio, la velocidad es siempre la unidad de longitud sobre tiempo. Es algo muy imprescindible para eso. Entonces, en el sistema de medida para fuerzas, ¿en qué unidades vamos a medir fuerza? Vamos a usar dos sistemas, en el sistema MKS y el sistema CGS. Nos vamos a concentrar en este. En el sistema MKS, M significa metro, K kilogramo y S segundo. Si fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la masa lo voy a expresar en kilogramos. Por ejemplo, 2 kilogramos. Y la aceleración, sabemos, como ya dijimos, tiene que ser una unidad de longitud sobre el tiempo al cuadrado. Bien, ¿qué unidad de longitud voy a usar según este criterio? El metro y el segundo. Entonces voy a poner metros por segundo. Entonces fíjense, MKS. Estamos utilizando las tres unidades de medida. Multiplicamos 2 por 5, 10, y nos queda el producto de 5 por metro sobre segundo al cuadrado. Y esta nueva unidad, que no se puede hacer más en el cálculo, se lo abrevió con la expresión de Newton, donde queda la abreviación con la letra N mayúscula. Si fuera un sistema CGS, la masa ya no sería en kilogramos, sería en gramo. Y la aceleración ya no sería en metros, sino sería en centímetros. Y si ustedes se fijan, MKS, CGS, lo único que es igual es el segundo. Entonces, planteé el mismo ejemplo con el mismo número. 2 por 5, 10, y me queda gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Esta nueva unidad se denomina DINA. Entonces lo abreviamos con la sigla de DIN. Ahora lo veamos cómo está proyectado en la fórmula de presión. Nosotros vimos dos fórmulas de presión. Presión es igual a fuerza sobre área o superficie. Voy a poner la flechita porque es una magnitud de tipo vectorial. Y presión es igual a la densidad sobre la aceleración de la gravedad por la altura o la profundidad.
Si nosotros usamos el sistema MKS, ¿sí? Entonces, el sistema MKS, la fuerza, ¿en qué está? ¿En qué unidad está dada? En Newton. Lo acabamos de descubrir en el ejemplo que acabo de hacer en la hoja anterior. MKS, que es kilogramo metro segundo al cuadrado, la unidad es Newton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y la unidad de área o superficie en metros cuadrados. Entonces, Newton sobre metro cuadrado se denomina Pascal y lo abreviamos con la letra P mayúscula y la A minúscula. ¿Sí? Entonces, si la fuerza puede estar medida en kilos, porque esto viene de masa por aceleración. Esta nueva unidad es Newton, a eso se refiere. Tuvimos el Pascal. Pero, ¿cómo se obtiene el Pascal en la segunda fórmula? La densidad. Veamos el ejemplo de densidad. Nosotros densidad definimos que es la masa sobre volumen. La unidad de masa, ¿cuál vamos a usar si estamos hablando del sistema MKS? Vamos a utilizar el kilogramo. Y el volumen, vamos a usar una unidad de volumen. ¿Pero cuál es la unidad de volumen? Por ejemplo, acá yo puse 2. ¿En centímetros cúbicos o en metros cúbicos? El volumen que vamos a ocupar es en metros cúbicos. Significa lo siguiente, que la densidad, el valor numérico de un valor de densidad va a estar en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, la unidad de densidad, ¿qué es? La unidad de masa sobre la unidad de volumen. ¿Sí? En este caso, para el sistema MKS vamos a utilizar kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, la densidad vamos a poner kilogramos sobre metros cúbicos. Nos imaginemos entonces acá, que acá hay un número. Vamos a poner solamente un número 2, para que se entienda. Ahora vamos a poner la aceleración de la gravedad. Dijimos que la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, automáticamente ya está en metro y ya está en segundo al cuadrado y sigue la regla del MKS. Metro lo tiene y ese segundo lo tiene. Entonces lo vamos a expresar acá. Entonces voy a poner acá 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, sabemos que la altura se puede medir por cualquier unidad de longitud, pero siguiendo el sistema MKS necesitamos expresarlo en metro. Y acá está dado en metro. Entonces voy a poner un número 1 como ejemplo. Lo que se hace entonces acá es multiplicar 2 por 9,81 por 1. ¿No es cierto? Entonces, ahora multiplicamos 2 por 9,81 y por 1. El resultado me da 19,62. Pero yo puse primeramente la unidad de kilogramos sobre metros cúbicos, porque es la unidad de densidad. La aceleración de la gravedad metro por segundo al cuadrado, acá lo volví a expresar. Y la altura en metro. Las unidades. ¿Esto cómo puede estar analizado que esté en Pascal? Hagamos lo siguiente. El 19,62 es el producto de la multiplicación de los números, ¿no es cierto? Pero fíjense bien lo que voy a marcar yo acá con rojo. Kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿quién sería? Newtons. Si yo simplifico este metro, porque está en el numerador y este está en el denominador, esto queda en 1 y este 3 va a quedar en 2. Por consiguiente, presten atención, presión entonces queda 19,62 newtons, porque esto está abreviado, sobre, porque acá se simplificó uno solo de metro y acá estaba elevado al cubo. Esto es más o menos como poner esto, a ver, para aquellos que les cuesta comprender esto. Metros sobre metros cúbicos, porque estamos haciendo esto, metros sobre metros cúbicos, es lo mismo que poner metros sobre multiplicado 3 veces metro, ¿no es cierto? Metro por metro es metro al cubo. Pero si yo lo achico la expresión a metro por metro queda metro cuadrado, estos dos se simplifican y quedó 1 sobre metro cuadrado. En el denominador quedó el metro cuadrado y es lo que nosotros denotamos acá, ¿sí? Y el 1 obviamente se simplificó, quedó en 1, ¿sí? Entonces de ahí viene. Entonces por consiguiente el resultado da en metros cuadrados. Y acabamos de descubrir que es 19,62 Pascal. Entonces conclusión, las dos fórmulas me simplifica la caracterización de cómo se calcula el Pascal y cómo se lo obtiene. Pero acá se juega mucho con las unidades y siempre vamos a trabajar en el sistema MKS. Bueno chicos,
Eso es por el momento la explicación y solamente la tarea va a ser lo siguiente. Me van a describir las leyes de Newton, me van a buscar ejemplos de los mismos, como los que están en ejemplos de materiales bibliográficos, ¿sí? Y algunas caracterizaciones que estén en relación con lo mismo. Acompañado de este práctico va a haber un marco teórico para que vean bien las consignas, a qué me refiero, y un problemita más que esté relacionado con estos tipos de cálculos. Nos estamos viendo. Hasta luego.